Capítulo 27. Nombres profanos y nombres iniciáticos. Empezamos. Al hablar precedentemente de los diversos géneros de secretos de orden más o menos exterior que pueden existir en algunas organizaciones iniciáticas o no, hemos mencionado entre otros el secreto que recae sobre los nombres de sus miembros. Y a primera vista puede parecer que este sea de los que hay que colocar entre las simples medidas de precaución destinadas a defenderse contra los peligros que pueden provenir de enemigos cualesquiera, sin que haya lugar a buscar en eso una razón más profunda. De hecho, la cosa es ciertamente así en muchos de los casos, y al menos en aquellos donde se trata de organizaciones secretas puramente profanas. Pero, no obstante, cuando se trata de organizaciones iniciáticas, puede que haya en eso otra cosa, y que este secreto, como todo lo demás, reviste un carácter verdaderamente simbólico. Hay tanto más interés en detenerse un poco sobre este punto, cuando que la curiosidad por los nombres es una de las manifestaciones más ordinarias del individualismo moderno. Podemos subrayar eso. Sí, es una característica particular del individualismo moderno. Y cuanto que cuando pretende aplicarse al dominio iniciático, da testimonio todavía de un grave desconocimiento de las realidades de este orden y de una enojosa tendencia a querer reducirlas al nivel de las contingencias profanas. El historicismo de nuestros contemporáneos no está satisfecho más que si pone nombres propios a todas las cosas, es decir, si se les atribuye individualidades humanas determinadas, según la concepción más restringida que uno se puede hacer de ellas, es decir, esa concepción que tiene curso en la vida profana y que no tiene en cuenta más que la modalidad corporal únicamente. Sí, las toponimias, por ejemplo, a la geografía pudiera ser toponimias modernas, cuando se cambian nombres a lugares sagrados, o antiguamente había tradiciones ancestrales que tenían un nombre y se actualizan por uno más moderno para darle un sentido cultural más próximo al nombre de una persona, o cuando se descubre algún principio matemático, es decir, descubrir, por así decir, cuando se acuña un científico tiene una nueva metodología que pone su nombre, y cuando estamos tratando de temas sagrados, realmente estos principios no tienen un inventor, no tienen un descubridor. Así que es lo que viene a la mente cuando Ganon está hablando de que el mundo profano es habitual encontrar un poco estas toponimias y acuñar nombres y atribuirlos a personajes y personas y orígenes históricos. Continuamos. No obstante, el hecho de que el origen de las organizaciones iniciáticas no pueda ser atribuido nunca a tales individualidades ya debería dar que reflexionar a este respecto. Y cuando se trata del orden más profundo, sus miembros mismos no pueden ser identificados. No porque disimulen, lo que por mucho cuidado que pongan en ello no podría ser siempre eficaz, sino porque en todo rigor no son personajes en el sentido en el que lo querrían los historiadores. De suerte que, por eso mismo, quien quiera que crea poder nombrarlos está inevitablemente en el error. Y hay una llamada. Este caso es concretamente en Occidente el de los verdaderos Rosacruz, que le decían también los superiores anónimos. Y un ejemplo puede ser la construcción de las grandes catedrales. Al ser trabajos colectivos no se les tiene un fundador o un constructor, generalmente sus constructores permanecían en el anonimato. Continuando, antes de entrar en explicaciones más amplias sobre esta cuestión, diremos que algo análogo se encuentra guardadas todas las proporciones en todos los grados de la escala iniciática, incluso en los más elementales, de suerte que, si una organización iniciática es realmente lo que debe ser, la designación de cualquiera de sus miembros, por un nombre profano, incluso si es exacto materialmente, estará siempre tocada de falsedad, casi como lo estaría la confusión entre un actor y un personaje cuyo papel representa, y al que alguien se obstinará en aplicarle su nombre en todas las circunstancias de su existencia. Bien, hay algunos personajes, y se ha hablado, por ejemplo, de que Melquisedec, por ejemplo, que tiene un nombre simbólico, realmente pudiera referirse a un título que era transmitido por varias personas y que por lo tanto se vuelve un nombre colectivo. Por eso es que es difícil, sobre todo en las relaciones iniciáticas, cuando se está hablando de estos orígenes, darles un origen histórico a los nombres, porque tienen un sentido simbólico que trasciende la individualidad. Vamos a ver cómo que no lo explica aquí adelante este punto. Yo creo que esa es su visión sobre lo que él quiere explicar.
Ya hemos insistido sobre la concepción de la iniciación como un segundo nacimiento. Es precisamente por una consecuencia lógica inmediata de esta concepción por lo que en numerosas organizaciones el iniciado recibe un nombre nuevo, diferente de su nombre profano. Es verdad, también, por ejemplo, en el Islam es habitual cuando una persona entra en el Islam, ya desde el punto de vista incluso exotérico, se da un nombre más ajustado a la tradición cultural islámica. Pero en el sentido de la orden iniciática, este nombre tiene eh, el revestimiento de una nueva etapa, un cambio de estado, un deslevamiento, un paso de estado del mundo profano al mundo iniciático. Continuando. Este cambio de nombre, el iniciado recibe un nombre nuevo, diferente de su nombre profano. Y no hay en eso una simple formalidad, ya que este nombre debe corresponder a una modalidad igualmente diferente de su ser, esa cuya realización se hace posible por la acción de la influencia espiritual transmitida por la iniciación. Por lo demás, se puede destacar que, incluso desde el punto de vista exotérico, la misma práctica existe con una razón análoga en algunas órdenes religiosas. Muy bien. Por consiguiente, tendremos para el mismo ser dos modalidades distintas, una que se manifiesta en el mundo profano y la otra en el interior de la organización iniciática. 2. Llamada. Por lo demás, la primera debe considerarse como no teniendo más que una existencia ilusoria en relación a la segunda, no solo en razón de la diferencia de los grados de realidad a los que se refieren respectivamente, sino también porque, como lo hemos explicado un poco más atrás, el segundo nacimiento implica necesariamente la muerte de la individualidad profana, que así no puede subsistir más que a título de simple apariencia exterior. Bien. Y normalmente cada una de ellas, es decir, de estas modalidades, cada una de ellas debe tener su propio nombre, dado que el de una no conviene a la otra, puesto que se sitúa en dos órdenes realmente diferentes. Se puede llegar más lejos. A todo grado de iniciación efectiva corresponde también otra modalidad diferente del ser. Así pues, este debería recibir un nombre nuevo para cada uno de estos grados, e incluso si este nombre no se le da, de hecho, por eso no existe menos, se puede decir como expresión característica de esta modalidad, ya que un nombre no es otra cosa que eso en realidad. Ahora bien, como estas modalidades están jerarquizadas en el ser, ocurre igualmente con los nombres que las representan respectivamente. Así pues, un nombre será tanto más verdadero cuanto más profundo sea el orden de la modalidad a la que corresponda, puesto que, por eso mismo, expresará algo que estará más próximo a la verdadera esencia del ser. De modo que, contrariamente a la opinión vulgar, es el nombre profano el que al estar vinculado a la modalidad más exterior y a la manifestación más superficial, es el menos verdadero de todos. Y la cosa es sobre todo así en una civilización que ha perdido todo carácter tradicional y donde un tal nombre no expresa casi nada de la naturaleza del ser. En cuanto a lo que se puede llamar el verdadero nombre del ser humano, el más verdadero de todos, nombre que por lo demás es propiamente un número en el sentido pitagórico y cabalístico de esta palabra, es el que corresponde a la modalidad central de su individualidad, es decir, a su restauración al estado primordial, ya que es ese el que constituye la expresión integral de su esencia individual. De estas consideraciones resulta que un nombre iniciático no tiene que ser conocido en el mundo profano, puesto que representa una modalidad del ser que no podría manifestarse en éste, de suerte que su conocimiento caería en cierto modo en el vacío, al no encontrar nada a lo que pueda aplicarse realmente. Inversamente, el nombre profano representa una modalidad de la que el ser debe despojarse cuando entra en el dominio iniciático, y que para él ya no es entonces más que un simple papel que representa en el exterior. Así pues, este nombre no podría valer en ese dominio, en relación al cual lo que expresa es en cierto modo inexistente. Por lo demás, no hay que decir que estas razones profundas de la distinción y por así decir de la separación del nombre iniciático del nombre profano, como designando entidades efectivamente diferentes, pueden no ser conscientes por todas partes donde el cambio de nombre se practica de hecho. Vamos a volver a leer. Por lo demás, no hay que decir que estas razones profundas de la distinción y, por así decir, de la separación del nombre iniciático y del nombre profano, como designando entidades efectivamente diferentes, pueden no ser conscientes por todas partes donde el cambio de nombre se practica de hecho.
puede ocurrir que, a consecuencia de una degeneración de algunas organizaciones iniciáticas, se lleguen ellas a intentar explicarla por motivos completamente exteriores, presentándolas, por ejemplo, como una simple medida de prudencia, lo que en suma vale casi tan poco como las interpretaciones del ritual y del simbolismo en un sentido moral o político, lo que no impide en modo alguno que haya habido algo muy diferente en el origen. Vamos a ver si que nos da ejemplos más concretos. Está siendo algo vago acá en que algunas versiones tienen estos cambios, a veces lo aplican de manera externa sin saber el significado profundo. Particularmente en la masonería, más allá de los títulos de las funciones, no es que haya un nombre depende de los rituales. Por ejemplo, en el de Martínez de Pascuali sí que se elegía un nombre para... el nombre del iniciado es distinto una vez que entra en esas órdenes. A veces se da o la persona lo elige. Vamos a ver qué ejemplos concretos hay, ¿no? Porque no recuerdo si en este capítulo da un ejemplo concreto de organizaciones que lo hacen como parte de sus formas tradicionales. En fin, lo que en suma vale casi tan poco como las interpretaciones del ritual y del simbolismo en un sentido moral o político, lo que no implica en modo alguno que haya habido algo muy diferente en el origen, es decir, en el cambio de los nombres había algo más. Por el contrario, si no se trata más que de organizaciones profanas, estos mismos motivos exteriores son los motivos realmente válidos, y no podría haber nada más. A menos, no obstante, de que no haya también en algunos casos, como ya lo hemos dicho a propósito de los ritos, el deseo de imitar los usos de organizaciones iniciáticas. Pero naturalmente, sin que eso se pueda corresponder entonces a la menor realidad, y esto muestra todavía, una vez más, que, de hecho, apariencias similares pueden recubrir las cosas más diferentes. Aquí, en el caso de organizaciones que están intentando imitar organizaciones iniciáticas y cambian los nombres de la gente, lo cual era muy típico en el teosofismo. En casi todas las organizaciones pseudo-iniciáticas hay seudónimos para los escritores, para también darles quizás este halo de misterio. Ahora bien, todo lo que hemos dicho hasta aquí de esta multiplicidad de nombres que representan otras tantas modalidades del ser, y esto está interesante, es decir, ver el nombre como la representación de una modalidad del ser, así que la adquisición de un nuevo nombre está representando un nuevo estado que se está alcanzando internamente, se refiere únicamente a extensiones de la individualidad humana, comprendidas en su realización integral, es decir, iniciáticamente, al dominio de los misterios menores, así como lo explicamos a continuación de una manera más precisa. Claro, porque los misterios menores aún permanecen en el grado de la individualidad y al trascender la individualidad y el tema de los nombres desaparece. Cuando el ser pasa a los misterios mayores, es decir, a la realización de los estados superindividuales, y esta es la misterios menores y misterios mayores, la separación de ambos categorías, por así decirlo, pasa por eso mismo más allá del nombre y de la forma, puesto que como lo enseña la doctrina hindú, estos Nama-Rupa son las expresiones respectivas de la esencia y de la substancia de la individualidad. Creo que Rupa significa cuerpo, forma. Esta es una de esas cosas que a veces es importante hacer un espacio. Si Nama representa la mente y Rupa la forma. O el hombre, o sea, que está más allá del ser vivo. No sé cómo entonces que no entienden Nama Rupa. La ausencia del yo, estar más allá. Bien. Bueno, sí lo estoy entendiendo, habría que ver porque entendemos entonces Nama, el componente mental, y Rupa, el componente físico. Nama, nombre, forma, Rupa. Bueno, es un poco la traducción que conseguí. Son las esencias. La mente dice la esencia de Wikipedia, pero, o sea, la mente dice Wikipedia, pero quiere decir lo esencial, lo que está allá, y la sustancia, la de la individualidad. Me parece que la explicación de que Agnon está un poco mejor que la traducción Wikipedia. Continuamos. Por consiguiente, un tal ser verdaderamente ya no tiene nombre, puesto que el nombre es una limitación de la que en adelante está liberado. Si hay lugar a ello, podrá tomar cualquier nombre para manifestarse en el dominio individual, pero ese nombre no le afectará de ninguna manera y le será tan accidental como una simple vestidura que se puede quitar o cambiar a voluntad. En eso está la explicación de lo que decíamos más atrás. Cuando se trata de organizaciones de este orden, sus miembros no tienen nombre y por lo demás, ellas mismas tampoco lo tienen. En estas condiciones, ¿qué hay todavía que pueda ser presa de la curiosidad profana?
Incluso si ocurre que ésta llega a descubrir algunos nombres, no tendrán más que un valor completamente convencional, y eso se puede producir ya muy frecuentemente en organizaciones de orden inferior a ese, en las que se emplean, por ejemplo, signaturas colectivas para representar ya sea a estas organizaciones mismas en su conjunto o ya sea a funciones consideradas independientemente de las individualidades que las desempeñan. Todo eso, lo repetimos, resulta de la naturaleza misma de las cosas de orden iniciático, donde las consideraciones individuales no cuentan para nada y no tienen como meta desviar algunas investigaciones, aunque de hecho eso sea una consecuencia de ello. Pero, ¿cómo podrían suponer los profanos que haya en eso otra cosa que intenciones tales como las que ellos mismos pueden tener? Y aquí viene también, en muchos casos, la dificultad o incluso la imposibilidad de identificar a los autores de obras que tienen un cierto carácter iniciático, una llamada 3, larga la llamada. Por lo demás, esto es susceptible de una aplicación muy general en todas las civilizaciones tradicionales, por el hecho de que el carácter iniciático está vinculado en ellas a los oficios mismos, de suerte que toda obra de arte, a lo que los modernos llamarían así, de cualquier género que sea, participa de él necesariamente en una cierta medida. Sobre esta cuestión, que es la del sentido superior y tradicional del anonimato, ver el reino y la cantidad de los signos de los tiempos. Y aquí este anonimato hablamos de obras de arte, construcciones de catedrales, lo que mencionamos más atrás. Y aquí viene también en muchos casos la dificultad o incluso posibilidad, como ya dijimos, de identificar los autores. Bien. Cuando tiene un carácter iniciático. O son enteramente anónimas. O, lo que equivale a lo mismo, no tienen como firma más que una marca simbólica, un nombre convencional. Por lo demás, no hay ninguna razón para que sus autores hayan jugado en el mundo profano un papel aparente cualquiera. Continuando. Cuando tales obras, al contrario, llevan el nombre de un individuo del que se sabe que ha vivido efectivamente, quizá no estemos mucho más avanzados, ya que no es por eso como se sabrá exactamente de qué se trata. Ese individuo puede no haber sido más que un portavoz, incluso una máscara. En parecido caso, su pretendida obra podrá implicar conocimientos que él no habrá tenido nunca realmente. Puede no ser más que un iniciado de un grado inferior, o incluso un simple profano que habrá sido escogido por razones contingentes cualesquiera. Una llamada. Por ejemplo, parece que la cosa haya sido así, al menos en parte, para las novelas del Santo Grial. Es también a una cuestión de este género a lo que se remiten, en el fondo, todas las discusiones a las que ha dado lugar la personalidad de Shakespeare, aunque de hecho, aquellos que se han librado a ellas no hayan sabido llevar nunca esta cuestión a su verdadero terreno, de suerte que apenas han hecho más que embrollarla de una manera inextricable. Bien, esa es la llamada 4. Y entonces, evidentemente, no es el autor lo que importa, sino únicamente la organización que la ha inspirado. Y esta llamada me recuerda un poco que Guénon en algunas de sus cartas o en algunos de sus momentos habrá comentado que le hubiera gustado mantenerse anónimo en su obra porque él se consideraba un transmisor y de estas consideraciones que él está dando alrededor del simbolismo, de las organizaciones iniciáticas. Y de algunos textos sagrados, yo no sé, recuerdo el Alam Onru. Creo que no tiene, que es anónimo. Dice que es un texto también anónimo, sí, efectivamente. El Elam Monroe es un texto bien interesante. Ese tipo de textos son anónimos, no tienen un autor específico. Continuemos. Por lo demás, incluso en el orden profano, uno puede extrañarse de la importancia atribuida en nuestros días a la individualidad de un autor y a todo lo que le toca de cerca o de lejos. Y la falacia también de atacar una idea o una verdad que una persona esté comunicando por la historia biográfica de la persona. Como al descalificar a la persona, intentas descalificar la idea. A veces hay ciertas verdades o ideas que hay que, por ejemplo, que no se le ataca mucho el hecho de haber ido hacia el Islam o que era, era dueño de viñedos y que hay ciertas contradicciones, etc. Por dar un ejemplo, que el autor que estamos leyendo, que todo eso es indiferente o no debería ser la métrica por la cual estamos intentando discernir sobre las ideas y las reflexiones que él comparte y cómo nosotros las analizamos de una manera objetiva en lo posible. Continuamos entonces con la lectura. Depende de alguna manera de esas cosas el valor de la obra. Se refiere a la individualidad, justamente lo que... Incluso en el orden profano, uno puede extrañarse a la importancia atribuida en nuestros días a la individualidad de un autor.
y a todo lo que le toca de cerca o de lejos. ¿Depende de alguna manera de esas cosas el valor de la obra? Por otro lado, es fácil constatar que la preocupación de dar su nombre a una obra cualquiera se encuentre tanto menos en una civilización cuanto más estrechamente ligada está esta a los principios tradicionales. Sí, está interesante. De lo que, en efecto, el individualismo bajo todas sus formas es verdaderamente la negación misma, sobre todo con el tema de derechos de autor en la sociedad moderna y cómo nos apropiamos de una idea como si fuera propia, pero ¿cómo haces tú eso en una sociedad tradicional, con un principio universal? ¿Cómo te apropias de eso? Es decir, hay una desconexión entre una sociedad que se enfoca en los principios y una sociedad moderna donde todo tiene, en cierta forma, un individuo humano vinculado a una forma, una limitación. Es una sociedad que se ve en ese sentido más limitada, menos universal. Seguimos. Se puede comprender sin esfuerzo que todo esto encaja y no queremos insistir más en ello, tanto más cuanto que se trata de cosas sobre las que ya no hemos explicado frecuentemente en otras partes. Pero no era inútil subrayar todavía en esta ocasión el papel del espíritu antitradicional característico de la época moderna como causa principal de la incomprensión de las realidades iniciáticas y la tendencia general a reducirlas a los puntos de vista profanos. Bien. Es este espíritu el que, bajo nombres tales como los de humanismo y racionalismo, se esfuerzan constantemente, desde hace varios siglos, en reducirlo todo a las proporciones de la individualidad humana vulgar, queremos decir, de la porción restringida que conocen de ella los profanos, y en negar todo lo que rebasa este dominio estrechamente limitado, y por consiguiente, en particular, todo lo que depende de la iniciación a cualquier grado que sea. Apenas hay necesidad de hacer destacar que las consideraciones que acabamos de exponer aquí se basan esencialmente sobre la doctrina metafísica de los estados múltiples del ser, de las que son una aplicación directa. Llamada 5, para la exposición completa de lo que se trata, ver nuestro estudio sobre los estados múltiples del ser. Que es un libro muy interesante, muy enfocado en el Vedanta. Seguimos. ¿Cómo podría ser comprendida esta doctrina por aquellos que pretenden hacer del hombre individual e incluso únicamente de su modalidad corporal un todo completo y cerrado, un ser que se basta a sí mismo, en lugar de no ver en eso más que lo que es en realidad la manifestación contingente y transitoria de un ser, que debería estar aquí en mayúscula, en un dominio muy particular entre la multitud indefinida de los dominios, cuyo conjunto constituye la existencia universal? Ah, bueno, no, aquí se está refiriendo al ser como ser contingente y transitorio. La manifestación contingente y transitoria de un ser, no el ser en mayúscula, en un dominio muy particular entre la multitud indefinida, el ser se manifiesta en una multitud de estados, o no el ser. Quiero explicar esto bien porque efectivamente aquí él hizo la llamada a los estados múltiples del ser y luego habla de esto. Dice, tenemos el ser en mayúsculas, que sería ser que está conectado con la existencia universal, es decir, el verdadero yo, el sí mismo, como él habla en su obra. Y cuando este sí mismo, este ser en mayúsculas, se manifiesta en un estado contingente, se convierte justamente solamente en una manifestación de ese estado, una extensión, es un punto que toca esa línea y ese plano, y más nada. No es el centro, es solamente una expresión. Entonces, sigamos con la lectura. Más lo que es en realidad la manifestación contingente y transitoria, que son las palabras aquí clave, de un ser en un dominio muy particular entre la multitud indefinida. Indefinida se puede entender como la sucesión numérica es indefinida, de los dominios cuyo conjunto constituye la existencia universal y a los cuales corresponden para este mismo ser otras tantas modalidades y estados diferentes, de los que le será posible, bueno, otras tantas modalidades y estados diferentes. Entonces, yo pondría este ser en mayúsculas, personalmente, de un mismo ser que tiene tantas modalidades y estados diferentes, de los que le será posible tomar conciencia siguiendo precisamente la vía que se le abre por la iniciación. Porque esto termina en una pregunta. Porque es toda una pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría ser comprendida esta doctrina por aquellos que pretenden hacer del hombre individual algo cerrado, algo completo,
como un ser que se basta a sí mismo, en lugar de no ver en eso más que la manifestación contingente y transitoria de un ser en mayúscula, yo lo veo así, en un dominio muy particular entre la multitud indefinida de los dominios, cuyo conjunto constituye la existencia universal, y a los cuales corresponde para este mismo ser, porque es un único ser, otras tantas modalidades y estados diferentes. Este ser es infinito y el otro es el otro ser manifestado contingente es finito. Y ese es el fin. Esta última pregunta compleja y directamente asociada a los estados múltiples del ser del capítulo Nombres profanos y nombres iniciáticos, de lo cual solamente tenemos que llevarnos de que cada vez que un iniciado entra en un nuevo estado, una nueva modalidad, se podría corresponder a un nuevo nombre que está más cercano a su realidad interna. Pero bueno, un capítulo interesante. Para el próximo capítulo seguimos hablando de simbolismo y es el simbolismo del teatro. Nos vemos en ese próximo capítulo.